Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 39. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Jerusalén. Las primeras luces del amanecer despuntaban sobre Jerusalén, arrojando un tenue resplandor sobre los muros de la ciudad y las estrechas calles empedradas. El aire era fresco, pero estaba cargado de una expectación palpable. En una de las plazas más apartadas de la ciudad, una multitud, cuyos susurros llenaban el ambiente, comenzaba a reunirse. En el centro del gentío, una mujer escoltada por guardias del Sanedrín caminaba con las manos atadas y el rostro cubierto de lágrimas. Todos la conocían como Miriam, la esposa del herrero Gedeón, y ese día estaba a punto de enfrentarse al juicio más severo. El consejo de ancianos se encontraba en el salón de las piedras talladas. Entre ellos, el gran sacerdote Caifás, conocido por su ortodoxia y mano firme, se presentaba como la figura de autoridad máxima. A su lado, su suegro Anás procedió a leer las acusaciones con voz firme y resonante. «Miriam, hija de Caleb», comenzó Anás, «has sido acusada de blasfemia y adulterio según la ley de Moisés. Los testimonios contra ti son contundentes y suficientes, pues hay quienes aseguran que crees en la resurrección de ese nazareno. Según nuestra santa ley, este delito, si es confirmado, es castigado con la lapidación. ¿Tienes algo que decir en tu defensa antes de que se dicte sentencia?» Miriam levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los del público, pero no vio ni una chispa de compasión. Aquel joven delator, Saulo, acompañaba a Gedeón entre la multitud. La ira causada por la traición era evidente en su rostro. Ni rastro de Jacob. No conseguía localizarle. Respiró algo aliviada. Miriam sabía que tanto su cuñado Simón como ella eran inocentes, al menos en cuanto al pecado de la carne. Pero también tenía presente cuánto había sufrido los abusos y la falta de amor en su matrimonio. Una verdad que nadie en la muchedumbre parecía considerar. Además, no estaba dispuesta a dar un paso atrás y renegar de su fe. De repente, y ante la ausencia de defensa alguna de la acusada, una figura emergió de la multitud. Miriam le reconoció enseguida. Era Esteban, el joven judío converso de origen griego, el que ayudaba en las tareas de su cuñado Simón. De vez en cuando se reunía con los apóstoles para repartir comida entre los más pobres. También estuvo presente en la elección de Matías como sustituto de Judas. Aquel joven impetuoso, para sorpresa de Miriam, comenzó a hablar en su lugar. Pido hablar en favor de Miriam para recordar que, aunque nuestras leyes son justas, deben ser aplicadas con compasión. El castigo puede ser severo, pero la misericordia divina no debe ser olvidada. Caifás, aunque reacio, permitió a Esteban hablar como alegato en su defensa. El joven comenzó su proclama por el honor de aquella mujer y su instructor Simón. Miriam supuestamente ha cometido un pecado, solo amparado por la declaración de unos celotes, sin testigos imparciales. Por lo tanto, también es víctima de un esposo que no la ha tratado con la confianza, el respeto y la dignidad que nuestra fe manda. Debemos buscar también justicia para ella. Algunos abuchearon el alegato de la defensa. Gedeón miró a aquel joven con rabia. Barabán instó a Saulo que tomara nota del hombre que se estaba encarando con el Sanedrín y que ponía en tela de juicio el testimonio de los celotes. Pagaría su insolencia más adelante. Los más radicales empezaron a empujarse con el fin de alcanzar al joven griego, que osaba entorpecer la sentencia del Consejo de Ancianos. Miriam no quería que aquel chico, que por voluntad propia al servicio de Dios salió en su defensa, sufriera los ataques de ira de un circense consejo que ya la había condenado anticipadamente sin juicio previo. Alzó la voz por encima del griterío y pidió su turno. Anás levantó la mano para que los presentes callaran. Caifás acarició impaciente su barba. Al fin y al cabo, el testigo imparcial, Saulo,
era también confidente del Sanedrín. A pesar de que la vida en mi hogar se volvió insostenible tiempo atrás, dijo en voz alta Miriam, soy inocente en cuanto a la acusación de adulterio. Jamás traicioné a mi marido ni conocí a otro varón. Si lo que pedís es que me retracte de mi devoción hacia Jesús de Nazaret, no hallaréis en mí tal arrepentimiento. Sí, yo creo que es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, muerto en la cruz, resucitado al tercer día y ascendido al cielo junto a su Padre. Como saduceo, Caifás, que no creía en la inmortalidad del alma ni en la resurrección, estaba a punto de estallar de ira. Los murmullos aumentaron, algún miembro del Sanedrín se rasgó las vestiduras y Anás se vio obligado a levantar la mano para pedir silencio. La ley es clara y no admite interpretaciones según las circunstancias del corazón humano, dijo Anás. Nuestra tarea es guardar la santidad de nuestras tradiciones. El Sanedrín murmuró entre sí, pero la decisión era inevitable bajo las leyes de Moisés. La madre de Jacob sabía que estaba sentenciada nada más caer en manos de Gedeón. Miriam, hija de Caleb, dijo finalmente Caifás, por tus actos de adulterio y blasfemia, según nuestras santas escrituras, eres sentenciada a la lapidación. Que esta acción amoneste a todos sobre la pureza de la vida que debemos sostener. El silencio cayó nuevamente mientras Caifás daba la orden. Miriam cerró los ojos y lloró. Recordó las palabras en su último encuentro con Jesús, pero no sabía que sería tan pronto. Buscó a su muchacho entre los allí presentes, pero seguía sin encontrarle. Su corazón se debatía entre evitarle la agonía de ser testigo del castigo y sonreírle por última vez. Pensó en las últimas palabras que le dedicó Simón, el hombre que amaba en silencio. Yo habría arrancado sin rechistar el templo de Jerusalén, a cambio de un... La multitud se dirigió solemnemente fuera de las murallas al sur de la ciudad, al valle de Hinón, una depresión amarga en el paisaje que fuera lugar de sacrificios oscuros, en aquel momento el escenario para el cumplimiento de una cruel justicia. Miriam, rodeada por los guardias, fue conducida al centro del valle. En un vistazo rápido al gentío que se congregaba, vio por primera vez a Jacob, llorando desconsolado, agarrado fuertemente por su padre, que no mostraba signos de tristeza. «¡Barrabás!», mandó llamar Caifás. «Es Barabán», corrigió sin reparo el propio Llora. Sea. Llora Barabán, siguiendo la tradición, el acusador principal lanzará la primera piedra. Jacob, desesperado, no escuchó la orden de Caifás mientras trataba de zafarse de los brazos de su padre entre el griterío de la gente. Era la segunda vez en tan poco tiempo que se veía obligado a ser testigo de una ejecución. Solo que, en aquella ocasión, se trataba de su madre. En un acto desesperado, como si de repente el tiempo se hubiera detenido, Jacob miró a su alrededor pidiendo clemencia, esperando un milagro. «¡Jesús!», gritó fuertemente. Un bofetón le recordó que no era el momento de montar dramas innecesarios. Pero Jacob no pudo evitar recordar otro tiempo, otro lugar. En el bullicioso y polvoriento templo de Jerusalén, una multitud se agolpaba en torno a un grupo de hombres que sostenían piedras en sus manos, mientras una mujer, temblorosa y avergonzada, permanecía en el centro de la plaza mirando al suelo con los ojos llenos de lágrimas. Se trataba de una mujer acusada de adulterio, traída ante Jesús por los escribas y fariseos, quienes la acusaban con furia de haber violado la ley de Moisés. Jesús, rodeado por la multitud expectante, se mantenía en silencio escribiendo en la tierra con el dedo, como si ignorara las acusaciones que se le dirigían. Los cargos resonaban en el aire denso. La ira y la hipocresía se mezclaban en el ambiente mientras Jacob mantenía su atención en la acusada, que buscaba desesperadamente una chispa de compasión en los ojos de aquel hombre que la miraba con ternura. Finalmente, Jesús alzó la mirada y se dirigió a la multitud con voz serena y firme.
Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los acusadores, cegados por su propia hipocresía, sintieron el peso de sus propias faltas y se retiraron uno a uno dejando la plaza vacía, dejando atrás a Jacob, los apóstoles, Jesús y la mujer acusada. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?», preguntó el de Nazaret mientras caminaba hacia ella. «¿Ninguno te condenó?». La mujer, aún temblando, contestó como pudo sin mirar a los ojos a su Salvador. «Ninguno, Señor». «Entonces yo tampoco te condenaré». Con una ternura infinita, Jesús se acercó aún más a la adúltera, levantando su rostro con delicadeza y susurrándole al oído palabras de misericordia. «Ve y no peques más». Fueron las palabras que resonaron en el corazón quebrantado de la mujer. Para aquella mujer no eran simples palabras, pues traían consigo la mismísima redención. Así, la plaza se quedó en silencio. Solo el suave murmullo del viento rompió la quietud de aquel momento. Un instante de compasión en medio del tumulto y la injusticia del mundo. La mujer partió hacia un nuevo amanecer, llevando consigo el perdón de aquel hombre que había traído luz a su oscuridad. El pequeño Jacob, frente a Jesús y aquella mujer, tuvo la certeza de que en medio de la condena y el juicio, la misericordia y el amor siempre prevalecerían. No en aquel momento frente a su madre. Barabán llevaba consigo una gran piedra, facciones endurecidas y mirada helada. Mientras se acercaba, las palabras de odio y juicios de la multitud eran como un zumbido constante en sus oídos. Miró levemente a Gedeón. Este apenas asintió. Barabán miró a la mujer. Miriam miró a Jacob. Tan pequeño, tan indefenso, tan lleno de dudas. Jesús le confesó el propósito de su hijo. Dios tenía un plan. Jacob lloraba como nunca antes lo había hecho. Había perdido a Jesús, había perdido a su tío Simón y estaba a punto de ver morir a su madre. Miriam, con lágrimas y los ojos inyectados en sangre, esbozó una gran sonrisa dedicada a su hijo. «Te quiero», susurró levemente y haciendo énfasis en cada sílaba para que Jacob pudiera leer sus labios. «Te quiero, Ima», proclamó Jacob fuertemente. «¿Qué hace un niño aquí?», gritó Anás enfurecido. Miriam abrió los brazos y extendió las palmas de sus manos al cielo. Cerró los ojos y levantó la cabeza. Comenzó a rezar. «Que este acto lave tu traición», profirió Barabán. No hubo tiempo para más. El impacto de la piedra resonó en el valle, y Miriam soltó un grito desgarrador que se perdió rápidamente en el siguiente aluvión de piedras. Los miembros de la multitud, uno tras otro, lanzaban sus rocas con una mezcla de ira, deber y resignación. Gedeón no apartó la mirada, pero permitió al pequeño que cerrara los ojos. No era un predicador el que estaba siendo ajusticiado. Era la madre apóstata de su hijo. No se cebó en su crueldad. El acto pronto se transformó en una cacofonía de impacto y silencio, hasta que Miriam no pudo más. Su cuerpo cayó inmóvil bajo el aluvión pétreo, su espíritu liberado. Era testigo de cómo un niño gritaba desgarrado por el dolor mientras un padre permanecía inmóvil, severo e inflexible. El griego Esteban, ante la impotencia y la imposibilidad de acercarse a Jacob, se dio la vuelta y comenzó a alejarse con paso lento. En su mente cristiana, las palabras de los profetas y de las escrituras resonaban en contraste con la brutalidad del acto que acababa de presenciar, sin saber que, años más tarde, sufriría el mismo tormento que la mujer que intentó salvar. Inconsciente de ello, solo sacó en claro que la justicia era una cosa para los hombres, pero la misericordia y el amor eran divinos. Mientras la multitud se disolvía, dejando tras de sí solo silencio y ruinas, Esteban sabía que las memorias de Miriam
y su injusto final quedarían grabadas no solo en el corazón de Jacob, sino también en el de Simón. Tardaría tiempo en encontrar las palabras exactas para pronunciar ante el apóstol guerrero. La ciudad de Jerusalén, eterna y sacra, había presenciado otra vez el cruel balance entre la ley humana y la misericordia divina. Gedeón tuvo que usar toda su fuerza para arrancar a Jacob de aquel lugar. El crío hizo todo lo posible por ir al encuentro de su madre, pero no pudo alcanzarla. Entre gritos y sollozos se encaminó, en contra de su voluntad, hacia una nueva vida. En aquella ocasión fue una corona entera de espinas lo que se clavó en su corazón. El sol siguió su curso, y antes de la caída de la noche, las sombras comenzaron a alargarse lentamente, envolviendo la ciudad en un manto silencioso. Pero en algún rincón perdido, el alma de Miriam finalmente encontró la paz, más allá del juicio de los hombres, en los brazos eternos de su misericordioso Dios.